Bueno, Federico me ha dejado aquí sola ante el peligro. Paco Rosell, buenos días. Sé si viene acompañada. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Francisco Maruenda, buenos días. Quiero hacer una precisión. A quien me ha dejado solo ante el peligro es a nosotros. Sí, bueno. Al más famoso reloj suizo de la radio española. Sí, vamos a ver si recuperamos tiempos. A las 10. Vamos a ver si recuperamos tiempos, que hoy ha sido muy interesante escuchar a Santiago González, sus experiencias y sobre todo, bueno, pues esas concentraciones frente a las sedes, ¿no?, de los partidos políticos. Sí. Y claro, para aquellos que no hemos vivido esas concentraciones en el pasado, pues claro, hablar de manifestaciones no enfrente de las sedes políticas a algunos les suele resultar extraño, les parece extraño, cuando antes era lo más normal, ¿no?, o algo normal, ¿no? Que hacían pocos, por cierto, no hacían demasiados. Dani, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana. Bueno, tú me ayudas, ¿no? Aquí Sí, claro. Vamos a primero a ponernos en forma en las clínicas CRES, vamos a ponernos en punto. Sí, vamos a recomendar además esa medicina regenerativa para tratar el dolor articular tan molesto, ¿verdad?, en tantas ocasiones. Además, como utilizan nuestras propias células, pues no hay posibilidad de rechazo. Recordemos que tienen centros en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca, y que pedir cita es muy fácil, llamando al 91 445 0004, 91 445 0004, o en su página web clínicascres.com. Bueno, pues está claro que la información, las noticias pasan por lo que ha sucedido hace unas horas en las calles de Madrid, que hay una desafección, desde luego, de la sociedad hacia este gobierno. Es absolutamente que hay una, rabia contenida y un enfado generalizado. Creo que en eso coincidimos todo, pero que ya en las últimas 48 horas la situación ha venido, lógicamente, poniéndose muy peligrosa debido a la introducción en estas concentraciones espontáneas de grupos radicales de extrema derecha absolutamente organizados. Eso también creo que coincidimos, porque se les ha incautado de material, lógicamente, pues violento, con barras de hierro, adoquines, piedras, bengalas. En fin, la pregunta que os quiero plantear, antes de nada, es, bueno, si de alguna manera esto, lógicamente, lo va a utilizar el gobierno en funciones para desacreditar a las miles de personas que de manera pacífica y con la mejor de las intenciones se están manifestando para elevar su protesta, para que se escuche su queja y su desafección, como digo, hacia el gobierno, y por otro lado, si puede afectar a esas manifestaciones y concentraciones que la sociedad civil ha convocado para los próximos días. Bueno, yo entiendo que tu pregunta es una pregunta retórica. Evidentemente sí. Vamos a ver, esto es un proceso de manual. Es decir, a la que estamos asistiendo. Primero, un gobierno que polariza a la sociedad, que pone patas arriba la convivencia, no solamente tratando bajo la bandera de favorecer la convivencia en Cataluña, cosa que no va a conseguir, evidentemente, entregándose a los postulados del independentismo. Lo que está es descalvalando el Estado de Derecho y la convivencia entre los españoles. Ese es el movimiento del propio gobierno. Ante esa circunstancia, la gente se echa a la calle. Lo hemos visto, pues, por ejemplo, alguna de las movilizaciones del PP, que se ha encontrado con la sorpresa que iba más gente de la que pensaban, porque realmente el estado de malestar y de preocupación es muy grande. En esos momentos de malestar, de cuando aquello que decía Lope de Vega, la cólera del español sentado sale a la calle, hay que tener mucho cuidado, porque un movimiento aparentemente espontáneo, como el que se produjo en los primeros días en torno a la sede del Partido Socialista, pues hay que tener mucho cuidado. Primero, las primeras concentraciones fueron concentraciones pacíficas, luego se generó el siguiente movimiento, que al gobierno le interesa que haya tensión, recordando aquella célebre entrevista que se filtró entre Zapatero y Iñaki Gabilondo. Se produce una manifestación absolutamente pacífica en la que la intervención de la policía no se justificaba de ningún modo, lanzando lacrimógenos, etcétera, etcétera, con lo cual la tensión aumentó mayor. Luego nos encontramos que ante esa manifestación de la gente, entramos que hay un partido absolutamente desnortado que se quiere poner al frente de la manifestación, que es Vox. Entonces, en la manifestación de antes de ayer, pues van algunos dirigentes de Vox y bueno, y hacen coro aquello, aquí no están los varones del Partido Popular, etcétera, etcétera, capitalizando la manifestación que se había generado. Y por otro lado hay un movimiento
que no podemos decir que no pueda estar detrás el Ministerio del Interior. Estamos en un Ministerio del Interior, primero, que hay que recordar los movimientos que hizo, aquella bala que llegó supuestamente a la mesa del ministro, del que nunca supimos nada, luego la navejita plateada, luego el llamado bulo del culo que se produjo en determinadas circunstancias, etcétera. Al gobierno le interesa esto y además cuenta con un aparato mediático muy potente que necesita esos acontecimientos para darle la vuelta a la situación e intentar desviar la atención de lo que está ocurriendo, y es la cesión ante el independentismo. Y luego ayer pues ya fue el colofón, es decir, cuando tienes ahí el público, tienes el espectáculo más o menos organizado, pues digamos grupos ultras, neonazis o vinculados a determinadas aficiones o seguidores deportivos, pues organizan el cirio. Y hay que recordar a este respecto que a todos ellos los tiene perfectamente identificados la policía. Y voy a recordar un episodio del que quizá no hayamos olvidado. Recordad un momento que en Madrid, cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, se colgó un muñeco con la figura de Vinicius colgado de uno de los puentes. Bien. La policía inició una investigación y la cerró a las 48 horas, identificando quiénes habían sido. Sin embargo, esa investigación se dejó abierta. Y al cabo de unos meses, porque le venía bien al gobierno, ordenaron la detención de esos individuos. Por tanto, lo recuerdo perfectamente. Ese movimiento fue muy claro, es decir, usted sabe perfectamente a las 48 horas quiénes son los responsables y no toma ninguna decisión, lo deja el expediente abierto y cuando le interesa al gobierno lanza esa ofensiva. Por tanto, aquí hay una confluencia de intereses que, lógicamente, todos los que están en contra del movimiento que está generando el gobierno de alianza con el independentismo, de poner en patas arriba el Estado de Derecho, de colonización de las instituciones, etcétera, hay que utilizar con mucha inteligencia. Es decir, recordando aquello que decía Machado, de cada 10 cabezas una piensa y 9 embisten. Y por tanto esa inteligencia requiere mucha fineza por parte de las fuerzas de la oposición. Y en ese sentido, pues no está favoreciendo absolutamente esa estrategia de una cierta tranquilidad, una cierta inteligencia. Claro, Maruenda, ayer... Y ese es el momento que estamos viendo, un momento de enorme gravedad en que, insisto, se organizan todos esos espectáculos, se avivan todos estos espectáculos sobre una base cierta, los graves incidentes que hay que condenar de ayer, pero lo que se trata es de esconder el gran proceso, el golpe de Estado en marcha contra la legalidad constitucional. Me parece muy, muy adecuado, muy oportuno lo que has comentado de la oposición. Vox ya sabemos en qué situación y en qué lado se ha situado y además no tenemos que olvidar que de manera reiterada ayer volvía otra vez a enviar a otros portavoces de su partido. Ya no iba el líder, pero sí que iba la portavoz en el gobierno. Claro, Marunda, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso el Partido Popular? Porque ayer es verdad que se despachó con esa larguísima nota en donde de alguna manera incluso entraba en contradicciones, ¿no? Y además, bueno, pues rememorando otras concentraciones que se habían producido en torno a la sede del Partido Popular. Luego, posteriormente, bueno, pues salió su portavoz parlamentaria tratando de alguna forma de desvincularse, diciendo que las concentraciones frente a las sedes de los partidos políticos no deben producirse. Claro, ¿cómo se actúa en este caso? ¿Qué es lo que puede esperar la ciudadanía? Que claro, hoy nos estará escuchando con expectación, con contradicción, y diciendo, bueno, ¿y qué hago si me apetece ir de nuevo a protestar porque yo quiero protestar y esto ya está reventado, esto ya no es a donde yo pretendía ir? Hagas lo que hagas, la izquierda política y mediática, es decir, los medios de comunicación afines a la izquierda, los periodistas, columnistas, tertulianos, etcétera, siempre van a deslegitimar a la derecha. Es decir, muchos son hijos de franquistas, ¿no? Entonces tienen pues ese complejo de que sus papás pues se hicieron ricos con el régimen, eran altos cargos, etcétera, ¿no? O gente incluso que el otro día, pues yo siempre me encanta al hijo de conde de San Luis, ¿no? A Sartorius, ¿no? Siempre digo, hombre, pues mira, no está mal, ¿no? Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias y Borquez, ¿no? Es decir, tu papá que era almirante y que era del régimen, ¿no? Y tú eras un gran antifranquista y otras personas que habían allí, ¿no? Por tanto, lo que tiene que hacer el PP es combatir esto, ¿no? Es decir, esto es el mayor desafío a la democracia porque la izquierda siempre tiene una pulsión totalitaria, ¿no? Va en su idea ideológica, ¿no? Antiliberal, de tener la convicción de que ellos tienen la verdad revelada. Es decir, al final, si tú coges a cualquier pensador de izquierdas, en el fondo tiene esa idea de que ellos están en posesión de la verdad, ¿no? Es decir, la idea, y eso luego ahora es un momento mucho más complicado, porque, bueno, pues el golpe de Estado del 23F fue muy grave, evidentemente, pero duró lo que duró, ¿no? Y ya se
desarboló y ya se acabó y ya no hubo ningún riesgo a partir de entonces serio, ¿no? Cuando hablan de... Hay una carta que se ve en los cuarteles, eso es irrelevante, es alguien que escribe, no tiene mayor importancia, ¿no? Ahora tenemos un gobierno que controla, lógicamente, el Ejecutivo, que controla el Legislativo, que además controla la Fiscalía, que es parte del Poder Judicial. ¿Sabes? En la Constitución, cuando se habla del Poder Judicial, está la Fiscalía. La gente eso a veces se olvida, ¿no? Está ahí, ¿no? Y la controla con mano férrea, ¿no? Además de una forma absolutamente grotesca, ¿no? El Tribunal Constitucional es el Tribunal de Pumpido. Bueno, ya está, no hay que darle más vueltas. Es decir, haga lo que haga el Gobierno, salvo alguna cosa que yo creo que debe pactar con Sánchez, ¿no? Voy a intentar mostrar que discrepo, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas, la doble imposición que habla esta mañana Federico, ¿no? Por tanto, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, todos los organismos reguladores, el Defensor del Pueblo, que tienen a un socialista destacado como Gabilondo, es decir, todo es muy, muy, muy descarado, ¿no? Entonces, el Partido Popular tiene que hacer como hizo, en mi opinión, por lo menos, Aznar en el año 93, ¿no? Es decir, 93 al 96 es váyase señor González, porque lo más probable, yo creo que habrá investidura, pues porque la indignidad del gobierno llega que le van a dar todo, ¿no? Es decir, es que es una cosa impresionante, es decir, el dinero, todo lo que quieran, ¿no? Entonces, solo, mi opinión, por lo menos, la única salida es ir. La gente que vaya a manifestarse, pues está en su derecho a manifestar. Yo creo que Vox... El problema de la clase política ahora actual, ¿no?, es el escaso nivel. Entonces, claro, si tú vas deteriorando el nivel, entonces Vox, pues hay lo que hay. Es decir, hay esta portavoz que no la conoce nadie, ni en su casa, como se dice vulgarmente. Sí, pero el nivel se deteriora en ambas bancadas. Sí. No, te digo, te citaba Vox, pero te puedo citar el PP, te puedo citar, por supuesto, lo del PSOE ya es impresionante, ¿no? Increíble. Y a lo de Sumar es de aurora boreal, ¿no? Es decir, es una cosa, es decir, la portavoz esta que tienen, que ha sido profesora de algunos compañeros nuestros de esta casa. Entonces, con ese escenario, ese nivel tan bajo, tan paupérrimo, pues hacen lo que hacen. Ya verás, la ley de amnistía va a ser una chapuza que están cambiando todos los días. Cada día la van cambiando. Es decir, ahora resulta que hay que incluir el tema del terrorismo para que no afecte a Puigdemont. Hay una cuestión, volviendo a la Fiscalía y un poco a esos poderes, ¿no?, que están controlados ahora mismo por el Gobierno, por el Ejecutivo. Hoy en varios medios de comunicación, y uno de ellos es Voz Populi, profundizáis precisamente en esa nota de la Fiscalía que ya antes de las elecciones había señalado directamente el caso Tsunami Democrático como una evidencia clara de terrorismo, ¿no?, y a Puigdemont como el cabecilla, ¿no?, y que luego fue modificado después de las elecciones por el fiscal jefe, bueno, pues aludiendo a unos errores de forma y se lo envió directamente al juez que ha determinado que esto es así y que de alguna manera no voy a decir que ha provocado un punto de inflexión en esa negociación, porque yo no sé si hay una relación entre la sentencia que conocíamos esta semana, hace unas horas, y lo que está sucediendo en Bruselas, pero sí que ha escocido y bastante a los miembros del Ejecutivo, ¿no? Vamos a ver, hay una estrategia por un lado de Puigdemont de llevar las cosas al límite y hasta el último día, hasta última hora. Yo he dicho, en algún caso he puesto el ejemplo de cómo en el baloncesto se reserva, antes de que suene la campana, lanzar el último triple. Y él se lo reserva, entonces va a aguantar todo lo que pueda para deteriorar al propio Sánchez y para decir que el voto es el suyo, no de Esquerra Republicana de Cataluña, porque hay una tensión por el liderazgo del independentismo. Esto está en la base. Bien, frente a esa historia, lógicamente, si Puigdemont está acarreando materiales, es verdad que se encuentran algunas circunstancias como el auto del juez García Castellón, que evidentemente a vincular Tsunami Democratic con el terrorismo, como parece bastante evidente, ahí además ve el papel fundamental que ejerció tanto Torra en su momento, el antiguo presidente, como el propio Puigdemont, al que le consultaban todas las decisiones fundamentales de Tsunami Democratic, evidentemente. ¿Y ahí qué se produce? Pues el cambio de la Fiscalía. Claro, yo ayer cuando la Fiscalía pide que es un delito de terrorismo, veo la fecha, que son 3 días antes de las elecciones, y luego cómo rectifica unos cuantos días después de las elecciones, diciendo que se trataba de un error, cuando el jefe desautoriza al subalterno al respecto, estaba muy claro, y no era por un error, porque evidentemente no, en la decisión de pedir que fuera delito de terrorismo no lo pidió un piernas,
lo pidió con la supervisión del jefe. Lo que cambian son las elecciones y cambia la estrategia del gobierno. Por tanto, no voy a repetir lo que ya se ha dicho por activa y por pasiva, las célebres declaraciones del propio presidente en funciones diciendo de qué depende la Fiscalía. Pero además, Rosana, es que hay un hecho capital que vivimos ayer. Es decir, ¿os imagináis en España que un fiscal investiga al presidente del gobierno o al primer ministro, en este caso el primer ministro de Portugal, como ha ocurrido en Portugal? ¿Lo investiga? ¿Vosotros creéis que se iba a permitir una investigación? Recordemos el episodio que le costó la cabeza al coronel de la Guardia Civil cuando inició la investigación sobre todo lo que tenía que ver con la pandemia y le cortaron la cabeza para que no siguiera la investigación. Aquí ayer en Portugal hemos visto que una investigación y el primer ministro dice que por decencia y para no comprometer la dignidad del cargo que ocupa, dimite. Ojo, ese mismo presidente, ese mismo primer ministro Costa dio también una lección anterior, que se nos olvida. Cuando él rompe con el Podemos portugués en su momento, porque no está dispuesto a ceder a sus pretensiones, rompe y va a unas elecciones. Sánchez va en la dirección contraria. ¿Y cuál es el problema de todo? Que a medida que Sánchez se enroca a costa de todo, es decir, vulnerando todas las líneas rojas del sistema y conduciéndose por él, pues se blinda mucho más. En la línea un poco lo que ha dicho Paco, es decir, tenemos un Parlamento en el que la presidenta del Parlamento es la ama de llaves del propio Sánchez, como si fuera el régimen de Chávez, ¿no? En su momento. Es decir, convoca usted la investidura cuando le venga en gana, venga por aquí cuando le apetezca. Y así, y luego la invasión sobre el Consejo General del Poder Judicial, lo del llamado Tribunal de Garantías Constitucionales, ya es de broma. Ya es de broma, es que forma como un bloque parlamentario, una mayoría férrea que dice sí a todo lo que le conviene al gobierno, independientemente de lo que le ponga sobre la mesa. Y le ponga sobre la mesa la amnistía, que era anticonstitucional, le dirá a martillazos la encajarán, aunque esos martillazos rompan la Constitución. Vamos recordando ese momento, si te parece, Paco, mira, vamos a escucharlo. Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados que han querido acudir a esta cita y de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Bueno, esto se producía, Paco, hace 36 días, el día 3 de octubre. Quedan 19-20 días para que se cumpla el plazo, 27 de noviembre. Tú has dicho anteriormente que crees que va a haber investidura, que los tiempos, aunque se están ajustando, crees que va a haber. Sin embargo, es verdad que en las últimas horas se está extendiendo esa posibilidad de que se frene el acuerdo. No sé si es más bien un gesto que hace Puigdemont, decir, yo tengo los 7 diputados que necesitas, los 7 votos que necesitas, y yo soy quien tiene el poder, y de alguna forma, como comentaba ahora mismo Paco, ¿no? Es que puede hacer absolutamente lo que se le venga en gana y van a encajar como sea posible la amnistía y de lo que venga después de la amnistía. Sí, la amnistía ya es una cosa que además Sánchez ya lo ha decidido, entonces estamos ahora en el momento de ver cómo encaja jurídicamente todas las cosas que van sucediendo, porque efectivamente, yo hoy la foto esta del Mundo está muy bien, ¿no? El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Alonso, que le condecora el gobierno, bueno, eso no tengo ninguna queja, y Grande Marlaska, que es el ministro, como todo el mundo sabe, y magistrado de formación, ¿no? 2 personas que el PP creía que eran afines a lo que es el centro derecha. Es decir, el problema del Partido Popular... Igual que Guilarte, perdona que te interrumpa, igual que el presidente del Consejo, que el otro día votó en blanco, ¿no? Bueno, Guilarte es... el problema de Guilarte es que tiene un punto, yo lo conocí el otro día y me llamó la atención, un punto frívolo, ¿sabes? Para un catedrático de Derecho Civil, de una saga de brillantes catedráticos de Derecho Civil, me dejó estupefacto, ¿sabes? Decía como... parecía que se viniera a una tertulia de amigos, cuando coincidí con él, para tomarse unos pinchos, ¿no? Entonces dijo unas cosas que yo te digo, yo incluso de cómo... Hablando de pinchos, perdona Paco, te interrumpa,
hay que recordar que el propio presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, el día 2 de noviembre, estuvo almorzando con el propio Marlaska antes de tomar esa decisión. Pero encaja dentro de esa frivolidad, ¿no?, que estaba describiendo Paco, ¿no? ¿A quién se le ocurre, aunque sean muy amigos y se conozcan desde hace mucho tiempo, ¿no? En esos días que se estaba comentando tanto esa comunicación del Consejo General del Poder Judicial y la situación en la que estaba Aguilarte y otro de los consejeros, de los vocales, conservadores, el quedar a comer con el ministro, ¿no? Sí, pero bueno, al final la imagen que ofrece es pasota. Incluso cuando se sienta, si tú te fijas la estética, cuando está sentado, es decir, solo le falta decir que me traigan una Coca-Cola, ¿no? ¿Sabes? O un agua, ¿no? Sí. Por no decir un whisky, no quiero ofenderle, ¿no? Yo, que le tenía buena opinión de ese terreno, ¿no? En el terreno académico y tal, me quedé, ya te digo, sorprendido. Entonces, claro, tú tienes un Consejo General del Poder Judicial que esos idiotas dicen, no, es que está caducado y tal. Bueno, le asusta yo es que me aburren mucho, ¿eh? Yo reconozco, he llegado a un punto, ¿sabes? Es decir, porque primero fueron elegidos por el Congreso de los Diputados y tal, el Senado, es decir, con unas mayorías amplísimas, ¿no? No han dejado de ser juristas. Claro, yo entiendo que los que están en el gobierno, que no han leído nada de derecho, pues claro, dicen unas cosas rarísimas. Esos señores siguen siendo juristas, ¿no? Y tienen formación jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no han caducado intelectualmente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ellos quieren un Consejo General del Poder Judicial que sea como la presidenta del Congreso, ¿sabes? Es decir, la ama de llaves de Sánchez en el Congreso, a mí es que me produce vergüenza ajena, de verdad. Es decir, Francina, primero, que yo tengo casa en Baleares, es decir, conozco bien un poquito bien aquello, etcétera. Ella es una mujer independentista catalana, es decir, otra cosa es que nació en Baleares, hija de un padre también farmacéutico como ella, pues independentista, y tiene una visión de ese pancatalanismo, pues que al final lo que querrían es que Cataluña formara parte de una confederación, he dicho entre comillas, española, donde, bueno, pues hubiera un tipo allí, pues el rey o un presidente del gobierno, el rey tampoco, porque o jefe del Estado. Que ella como presidenta del gobierno balear, no en sus tiempos de estudiante, defendió la convocatoria de un referéndum en torno a la monarquía. Por tanto, sus ideas están muy claras. Pero en lo que yo digo, acabarían aceptando con tal de que fuera un monigote, ¿no? Es decir, como puede ser Carlos III de Inglaterra con las Islas Fiji, ¿no? Es decir, que un elemento folclórico. No, es igual, si eso es la parte más insustancial del tema, ¿no? Entonces, a mí, ya te digo, Armengol, pues que es una cosa escandalosa lo que ha hecho, a Feijóo le puso una fecha concreta, le dijo tal día, punto, ya está, ¿no? Y en cambio, a nuestro amigo Sánchez lo ha dejado una cosa impresionante, ¿no? Fines de semana, es decir, está habilitado el Congreso. Eso es, bueno, democráticamente es un escándalo. Nos contaba nuestro compañero Rubén Fernández, ¿verdad, Dani? Que ahora mismo ya muchos diputados socialistas se están yendo a sus lugares de origen, a sus ciudades de origen, porque como mañana es fiesta en Madrid, es el día de la Almudena, es el día de la patrona de la ciudad, bueno, pues van a aprovechar y se van a coger puente, así que se da por hecho que en los próximos días, al menos hasta el lunes o el martes, no va a haber ten en cuenta investidura. Que ese pleno eventualmente se tiene que convocar con 48 horas de antelación. Si la Junta de Portavoces, si la mesa se celebró ayer y no llegaron a ninguna conclusión al respecto, pues evidentemente eso se va a producir. Pero aquí lo llamativo es que el Parlamento, que debe fiscalizar el gobierno, donde reside la soberanía nacional, no la soberanía popular, como dijo en el acto de jura de la princesa Leonor, la propia presidenta del Congreso, es ahí, es decir, está renunciando a eso. Es decir, el Ejecutivo tiene la Cámara como si fuera el patio de la Moncloa, exactamente los mismos términos. Lo mismo pretende con el Poder Judicial y así sucesivamente. Esa es la gravedad del momento que estamos viviendo, y es verdad que en ese sentido la falta de decoro de algunas personas que tienen alta responsabilidad institucionales deja bastante que desear. Y aquí, como la mujer del César, por muy amigo que el señor presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial sea del señor el Marlaska, no se puede reunir con él, en vísperas de una votación tan importante como fue una declaración que una parte del Consejo General del Poder Judicial hizo con respecto a la amnistía. Y con esto se está generando también una de confusión por parte de algunos, diciendo, hombre, ¿cómo se pronuncia el Consejo General del Poder Judicial sobre una ley de amnistía que todavía no existe? No, es que una cosa es un pronunciamiento sobre un hecho que se ha anunciado, la amnistía, y otra cosa es un dictamen sobre una ley, que son cosas diferentes. Y es evidente que el Consejo General del Poder Judicial entiende
que transitar por la amnistía, como ha hecho público el presidente del Gobierno en la reunión del Comité Federal, es quebrantar la Constitución, es decir, abolir el Estado de Derecho en España. Es una cosa completamente distinta. Pero claro, aquí como la manipulación se hace, al final triunfa, si son muchos... Sí, se repite muchas veces, muchos, si son muchos... por muchos, y luego, lo que se llama el equipo informativo sincronizado, si me pero permitís, hombre, luego vamos a las cosas como son. Vamos a volver luego a esa declaración del Consejo. También me interesa el auto del juez García Castellón, sobre todo la repercusión que puede tener en Europa y cuáles son las herramientas que ahora mismo tiene Europa para precisamente frenar lo que puede estar sucediendo, lo que está sucediendo en España y lo que puede pretender el presidente del Gobierno en funciones. Pero antes vamos a entregar el colacel, lo vamos a enviar a algún candidato, Dani. Pues mira, por ejemplo, leía, lo comentábamos esta mañana, de hecho, en redacción. ¿Qué te parece si se lo enviamos a Diego Pérez de los Cobos y a Nicolás Redondo, premiados por la Asociación Dignidad y Justicia, por la lucha, digamos, contra yo asistí ayer a ese acto y fue un acto brillante. Como todos los primero, que hace Dani el aplauso que hubo para el coronel Pérez de los Cobos fue un aplauso larguísimo por parte de todos los asistentes, fue la escuela de guerra. Y nadie trató de interrumpirlo, ¿verdad? No, nadie. Eso por un lado, y también tengo de subrayar que fue magnífico también el discurso de Nicolás Redondo Terreros, recordando pues un poco todo lo que ha dejado en el camino el Partido Socialista, y te recuerdo de las víctimas y te recuerdo de cómo se luchaba por la defensa de la libertad en el País Vasco y en el conjunto de España. Fue un brillante alegato el que hizo Nicolás Redondo, y el aplauso que recibió el coronel Pérez de los Cobos fue larguísimo por parte de todos los asistentes a este acto de dignidad y justicia, que fue unos destinatarios, vamos, inmejorables. Así que perfecto, Dani, vamos a enviarles el colacel. ¿Qué tal, Lucía Prieto? Buenos días. ¿Qué tal? Seguro que si preguntáramos al equipo, todos estarían de acuerdo en que hay un momento en que todos sentimos que tenemos que cuidarnos un poquito más. Empezamos a notar que las despensas de nuestro organismo empiezan a ser deficientes. Lo notamos en la piel, lo notamos en las uñas y también en el pelo. Y tenemos dos opciones: dejar que el envejecimiento gane terreno, o por lo contrario, combatirlo y hacerlo con el mejor suplemento del mercado, Colacel Antiox de Mundo Natural. Lo hace tan potente y efectivo su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista, farmacéutico, llamen al 91-446-0000 o, si lo prefieren, tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, pues yo sé de uno que se le va a caer el pelo, o a uno que se le había caído y que se lo ha puesto. Y no voy a señalar hoy a protagonistas de la información del día, pero también va por la Fiscalía, porque es extraño, ¿no? Las personas, pero bueno, no nos vamos a entretener en estas cuestiones. Nuguel Solé. Nuguel Solé es la solución, desde luego. Remedio, ¿no? A determinadas situaciones. Sí. Tomen nota. No falta llegar a extremos, Un estudio que acredita que con solo el uso del champú reduce hasta casi el 70% de la caída de cabello. De hecho, el mayor poder anticaída lo tiene el champú número 1 de Nuguel Solé. Muy importante, lo decimos siempre: cuando usemos el champú hay que emulsionar antes de aplicar. Sí, esto es echas una gotita, un poquito, exactamente. Y haces un poquito de espuma. Esto es fundamental. Y además, hoy vamos a enviar un saludo a la farmacia Fernanda López Laguna, que está en la calle Don Ramón de la Cruz, aquí en Madrid, y allí podemos encontrar toda la gama de Nuguel Solé para fortalecer nuestro cabello. Calle maravillosa, con unos restaurantes también divinos. Hay uno japonés que buenísimo. Sí, bueno, y una arrocería también muy conocida. Me gusta mucho esta que es porque, fíjate, tontería, se llama Don Ramón, ¿sabes? Es decir, siempre me llamó la atención, ¿no? Es decir, que le pusieron caporea Don Ramón. Entonces, claro, ha quedado ese nombre. Bueno, y es una zona maravillosa de Madrid, preciosa, que todavía de las que se pueden pasear. Yo no sé si en la calle Don Ramón de la Cruz sigue habiendo bulevares, yo creo que no. Pero bueno, cerca está la zona de los bulevares de Madrid, muy larga, que es preciosa. Pero... Sí. Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés porque ya tienen el catálogo de los juguetes y ya los niños están con el catálogo ahí revisando, así que nos vamos a ir con Laura al Corte Inglés a ver qué nos enseña. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Pensando en que todo le resulte más cómodo y más económico a sus majestades y a Papá Noel, el Corte Inglés ofrece hasta el 19 de noviembre un 25% de regalo en todos los juguetes. Y el importe de ese 25% se lo podrán ahorrar en la compra de más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero. Así que es el momento de conseguir esos juguetes estrella que desaparecen rápidamente. Imaginemos un juguete que cuesta 200 euros. Al comprarlo, Papá
Papá Noel y los Reyes conseguirán nada menos que 50 euros para ahorrarse en la compra de más juguetes en Navidad, sin olvidar las múltiples ventajas que tiene adquirir los juguetes en el Corte Inglés, como la atención de vendedores especializados, la reserva de juguetes y su envío a domicilio o recogida en tienda en la fecha que deseen, y la posibilidad de financiar sus compras cómodamente con el servicio de anticipo de Navidad. Todos son ventajas, 25% de regalo en todos los juguetes que el Corte Inglés ofrece hasta el 19 de noviembre. Es la mañana. Es radio. Vamos a contarles con Repsol el tiempo. Bueno, malas noticias para Raúl Vilas, que ayer se quejaba de cómo está lloviendo en Galicia, que lleva un mes lloviendo. Bueno, pues entra otro frente por Galicia que va a dejar lluvias pues prácticamente en todo el oeste peninsular. En el resto de España los cielos van a estar poco nubosos, despejados, y eso significa que va a hacer mucho frío, mucho más frío del que ya hemos sentido hoy. 4 grados en el centro peninsular, hoy la máxima será de 13. Estas son las temperaturas en los márgenes en los que a ti te gusta moverte, Dani, que yo lo sé. Un poquito altas incluso. Sí. La máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados. Claro, cuando la máxima la dicta Canarias es que estamos en el invierno, aproximándonos al invierno. Y la mínima, bueno, ya en Teruel, en la tierra del jefe, 0 graditos. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Rosana. Recobrarte, eso lo primero. Sí, Recobrarte, recordemos, es la herramienta que tienen a su disposición pequeñas empresas, autónomas en España, tantas empresas y tantos autónomos que tienen muchas facturas por cobrar, muchos servicios prestados, pero las facturas impagadas. Esto les coloca en una situación al borde del concurso de acreedores y necesitan soluciones. Recobrarte se la da, además sin necesidad de adelantar un solo euro, porque asume los costes judiciales y extrajudiciales y les permite a estas empresas tener una segunda oportunidad. Toda la información en recobrarte.es o en el teléfono 990 90 10. Bueno, ayer estuvimos muy pendientes de la bolsa de Portugal, precisamente por la situación política que se está allí viviendo, además sorprendente, ¿no? Porque nadie lo esperaba, fue una noticia bastante sorprendente. Bueno, hoy la bolsa como abre, yo no sé si el mercado aquí en España se puede ver afectado, ¿no? No se ha visto especialmente afectado, está cotizando 9.245 puntos con un avance del 0,11% en este momento. Es verdad que ha llegado a tocar los 9.300 en estos días atrás, pero ese entorno de los 9.250 puntos es un entorno bastante positivo por cómo ha estado el indicador, perdiendo incluso los 9.000 en las semanas anteriores. Estamos esperando, sobre todo, no miran a Portugal, miran más al Banco Central Europeo y las expectativas de inflación que va a publicar dentro de unas horas y que probablemente marquen el paso de la política de tipos de interés que vaya a seguir el regulador europeo. En cuanto a otros asuntos que tienen que ver con la bolsa, bueno, pues también muy pendiente de la evolución de la política en España, que preocupa más que la portuguesa. Claro, en cualquier caso, claro, esas alianzas energéticas establecidas entre Costa y el propio Sánchez, ¿no? Y que han sido, digamos, puestas de ejemplo también para la propia campaña del presidente del Gobierno en funciones, que se puede prever, porque ya se está hablando de unas posibles elecciones para el año que viene, para el año 24 en Portugal, de momento. A ver, hay incertidumbre, es evidente que hay incertidumbre. También es cierto que el mecanismo que asocia a Portugal con España, que es esa excepción ibérica, lleva, creo que es desde febrero, sin tener que activarse debido a la evolución actual de los precios de la energía, lo que hace que hayan bajado los precios que estamos pagando por el kilovatio sin necesidad de que esa excepción ibérica se haya puesto en marcha. Es decir, que esa alianza energética ahora mismo, yo creo que a mayores tiene que ver con el flujo de energía que llega desde Francia, que comparten España y Portugal. No se va a ver afectado por lo que suceda en Portugal. Lo que sí que llama la atención es que cuando a un presidente se le encausa, dimite en Portugal,
por vergüenza torera, y aquí tenemos lo que... Claro, es lo que comentaba antes Paco, es muy interesante, ¿no?, la ejemplaridad, ¿no?, digamos, en este caso del presidente que deja el cargo, pero al mismo tiempo es muy sospechoso, ¿no?, porque claro, esa interrupción, digamos, de la actividad del primer ministro después de 140 registros entre otros, su domicilio personal, acusado de unos delitos de corrupción muy graves, de de otorgar unos contratos además a dedo, precisamente en la cuestión verde, de hidrógeno verde, todo lo que tiene que ver con las nuevas políticas energéticas, ecologistas, woke y demás, como queramos llamarlo. Claro, es que todo esto genera una incertidumbre, a mí me parece increíble, ¿no? Bueno, y déjame añadir que allí hay registros de a dónde ha ido o no el dinero y se puede investigar. Aquí recordemos que los mecanismos de recuperación y resiliencia que drenan el dinero de Europa hacia España, en Europa, en el Parlamento Europeo, ayer precisamente Dieter en Es la Noche de Dieter lo contaba con una comunicación muy fresca de las autoridades europeas. España todavía no ha dado cuenta, es de los pocos países de la Unión Europea que todavía no ha dado cuenta de las obligaciones de hacia dónde ha ido el dinero. Eso es uno de los grandes escándalos. Desde Vox Populi, Mercedes Serra ayer viene informando de esto, cómo el gobierno se salta todos los plazos que tiene para facilitar quiénes son los mayores 100 perceptores de esas ayudas. Hay que recordar que Portugal estableció un sistema de transparencia porque tratando de evitar casos de corrupción que se habían producido en otro momento. En España no sabemos dónde están yendo los fondos europeos, cómo se están repartiendo, cómo se están controlando, etcétera, etcétera. Eso es un agujero negro que no se está investigando y evidentemente lo que demuestra Portugal es la separación de poderes y la ejemplaridad del presidente del gobierno que tiene, a diferencia de España. Volvemos a lo mismo. Si aquí los órganos de control y de supervisión están anulados porque están colonizados por el propio gobierno, no puede haber ni va a haber ningún tipo de investigación. Todo se va a tapar. Todo se va a tapar y todo se está tapando. Que no sepamos ahora mismo, a esas alturas, que el mayor perceptor, creo que junto a Italia, de fondos europeos, que es España, no sepamos dónde está yendo el dinero ni a quiénes están beneficiando ese dinero, es que nos encontramos aspectos solamente. El otro día informamos también en Vox Populi del hecho de que Televisión Española está destinando parte de los fondos europeos en una campaña para justificar los propios fondos europeos que recibe Televisión Española, que es una de las grandes empresas públicas que se está beneficiando, a diferencia de otros competidores, con esos fondos europeos. Pero al final todo queda en casa. Claro. Tienen que ir con cuidado porque la Unión Europea en eso es muy seria, ¿eh? Es decir, cuidado. De momento ellos creen, Portugal ha tenido problemas y ahora Tusk va a formar un gobierno, etcétera, etcétera, y la Unión Europea es un terreno complicado porque hay cosas que la Unión Europea mira hacia otro lado, es cierto, ¿no? Pero el tema malversación, eso es igual el partido que sea, el grupo que sea, etcétera, ¿no? Y aquí, como siempre, pues el socialismo. Yo recordaba la famosa sentencia de Rumasa, que es una de las mayores golfadas de la historia de España, al margen del personaje Ruiz Mateos, que era estrafalario, etcétera, ¿no? Y ahí, vamos, se pusieron ciegos de dinero, es decir, grandes fortunas se crearon al amparo de aquello. Y ahora está pasando lo mismo, es muy cómodo. Tú tienes la forma de poder dar una serie de ayudas que sirven a las empresas y que pues al final se acaban pagando comisiones, te acaban colocando en consejos de administración. Mira, el socialismo es un entramado de corrupción. Yo en el caso de Antonio Costa no lo conozco, pero efectivamente a su alrededor, claro, pues la gente se ha hecho rica, ¿no? Y hay corrupción objetiva. Por eso, hombre, la policía no entra en la residencia del primer ministro. Imaginémonos, es como si la policía entra mañana en la Moncloa y registra a la Moncloa. Es que es la leche el tema, con perdón, ¿no? Sí. Es espectacular, ¿no? Es decir, nos parece, ha dimitido, no, hombre, que menos. Oye, que han entrado en tu residencia, claro, parece que lo convierten los socialistas. Ahí habla con alguno, hombre, fíjate qué demostración ética, y debía ser alguien que le había engañado. Digo, siempre os engañan, ¿no? Es decir, además, la excusa que ha puesto para decir que no va a seguir, ¿no? Sí. En la batalla política y en la batalla, digamos, judicial, ¿no? Para demostrar su defensa, es que estos procesos se alargan mucho en el tiempo y que su tiempo en la política ya ha finalizado. Daba la sensación de que de alguna forma asumía, ¿no?, la responsabilidad. Bueno, pero no podemos, vamos a ver, no podemos llegar a esa conclusión porque es que si no, al final terminamos dando la razón a aquellos que no, es decir, que no se atienen al Estado de Derecho, aquellos que anulan la independencia de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Lo que hay que decir es que se ha hecho una investigación, Costa, vamos a ver lo que da de sí la investigación, y ha dicho, por dignidad del cargo se marcha. Solamente el inicio de una investigación.
Aquí esa investigación no sería posible. Ah, bueno, claro, eso no sería es posible. evidente, Paco, por tanto, es decir, no cuestionemos lo que ha hecho Costa. No, pero y Costa también ha hecho una cosa importante, que ha puesto unos sistemas de transparencia, recuerdo, en Portugal, porque había otros casos de corrupción. Aquí estamos asistiendo que esos sistemas de control no se han establecido, se anula la transparencia y hay determinados lobbies vinculados al gobierno de puertas giratorias que están gestionando muchas de esas ayudas por parte de exministros socialistas, Y aquí lo vemos con absoluta naturalidad. Es decir, aquí hemos llegado a un grado de impudicia de tal calibre que ya nada nos escandaliza. Vemos a la ministra Calviño que coloca a su marido, la ministra Teresa Rivera que coloca el suyo, y aquí no pasa absolutamente nada. Es que estamos llegando a ese nivel. Porque aquí se han rebasado ya todos los límites. Pero por eso... Pero de Costa llama la atención, sobre todo la respuesta posterior. Portugal, es verdad, es respetable, admirable, incluso desde la situación, visto desde la situación española y desde la óptica española, lo que ha hecho el primer ministro portugués. Pero cuando él sale y dice, bueno, yo me retiro, yo tengo que esperar ahora porque estos procesos son largos y demás, da la sensación de que no se defiende de las acusaciones. Es que da esa impresión. Bueno, entonces, es que en Alemania, te recuerdo, en Alemania han dimitido ministros cuyo ejemplo ponía precisamente Pedro Sánchez frente a Rajoy, diciendo, vamos a ver, en Alemania hay ministros que dimiten por copiar una tesis, no sé qué, no sé cuánto, y el propio presidente en funciones, copiando la tesis, ha sido presidente del gobierno y así ha seguido subiendo escaleras y no se ha movido. Es decir, el mismo ejemplo que se ponía. Y en Alemania, o en lo que estamos viendo, existiendo en el Reino Unido, oye, que en el Reino Unido, por organizar el party Johnson ha dimitido. Y aquí tenemos una señora que organizó también un party, siendo presidenta balear, la tenemos como una de las principales autoridades de la nación. Es decir, precisamente la presidenta del Parlamento. Y no pasa nada. Ojo, estos parámetros... Oye, yo no voy a santificar lo que ocurre en Portugal, ni voy a santificar al señor Costa. Por supuesto que no lo voy a santificar. Pero sí veo una diferencia tan abismal. No, eso es tan abismal. Portugal tiene unas características singulares, ¿no? Que la gente debería de conocer, ¿no? Y es la raíz británica. Los portugueses, desgraciadamente, que eso debería de ser España, porque fue España, y bueno, las cosas de la Edad Media, pues la formación es muy anglosajona. Ellos acostumbran a ir a estudiar al Reino Unido, tienen una raíz de su democracia, donde efectivamente hay unos balances, ¿no? Aunque fue una dictadura, el salazarismo, que todo el mundo conoce muy bien, la revolución de los claveles, el giro izquierdista, pero ellos la separación de poderes se la creen. Es decir, es como en Inglaterra. Luego a mí hay cosas de Inglaterra, como le pasará a mucha gente, que no les gusta, ¿no? Entonces hay cuestiones como acabamos de ver. Es decir, aquí sería impensable que la policía o la Guardia Civil entraran en la residencia del presidente del gobierno sin que el ministro del Interior lo paralizara y se rieran de los jueces y que Conde Pumpido hiciera de las suyas, ¿no? Y eso es un aspecto positivo. Lo mismo que la buena formación. En Portugal es impensable que alguien falsifique una tesis doctoral. Es impensable, ¿sabes? Yo he estado en comités académicos. Es como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Es decir, ¿cómo puede ser que a alguien se le ocurra? ¿No? Y al final, si tú vas deteriorando, como está pasando en España, la democracia, dices, hombre, ¿hemos dejado de ser una gran nación? No. ¿España se va a romper? No se va a romper. ¿Sabes? Que eso es lo que utilizan los socialistas, ¿no? No, yo soy optimista, no se va a romper. Mira, los españoles lo hemos intentado. Se va a descomponer, que bueno, es una forma de... Paco, eso pero bueno, sí. Déjame que defienda mi posición, aunque esté equivocado con vosotros dos, elegiste un día complicado para defender esa postura. Creo, yo creo sinceramente que España se va a levantar, que España no va a permitir eso y que no, y vamos a ver, hombre, es verdad que lo de Conde Pumpido es de una indignidad impresionante, ¿no? Es decir, yo que Cándido Conde Pumpido esté haciéndome... Yo no he coincidido nunca ideológicamente con él, he comido, he cenado, es que lo conozco, ¿no? Nunca lo he escondido. Pero que esté dispuesto a quemar la toga, yo lo decía el otro día en broma irónicamente, haciéndose un sati, ¿no? Para satisfacer a su amo y señor, me parece impresionante, ¿no? Silvia Ribeiro, buenos días de nuevo. Buenos días, bueno, Rosana. Estábamos hablando antes de los oyentes, yo me ponía, claro, decía, yo estoy segura, muchísimos
muchísimos de nuestros oyentes estuvieron ayer, antes de ayer, la semana pasada, en esas concentraciones frente a la sede del Partido Socialista en muchísimas ciudades de España, no solamente en Madrid, porque hay que decir que estas concentraciones espontáneas se han producido en muchísimas capitales de provincia españolas. Y claro, ellos ahora mismo estarán diciendo, bueno, pues es que a mí lo que me pide el cuerpo es salir a protestar porque no estoy de acuerdo con lo que se está viviendo en este país, que es el mío, y que se llama España. Pero claro, es que la situación en la calle se está poniendo peliaguda. Bueno, pues es que precisamente hay mucha gente que lleva no protestando desde anoche, sino desde hace muchos días, y por eso flota, Rosana, en el aire una duda, y es: ¿qué ha pasado? ¿Por qué de repente se ha radicalizado todo esto? Después de 3 días de concentraciones muy tranquilas, ahora de repente manifestaciones muy radicales, con mucha violencia, y hay respuestas, os podéis imaginar, para todos los gustos, ¿no? Las culpas se reparten entre la extrema derecha y una extrema izquierda que actúa, o que actuaría, según dicen muchos de nuestros oyentes, al mandato del gobierno. Si os parece, les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, sí, le vamos a escuchar entonces a los oyentes. Vamos al lío, mucha división, como decíamos antes de la pausa, entre la audiencia. Muchos oyentes que no pueden creer que no sea la extrema izquierda quien está detrás de estos actos violentos en Ferraz, como Ignacio, que es precisamente de aquí de Madrid. Él está convencido de que esto es como lo de la navajita platea, que todos recordamos también estos días. Más allá de la autoría, que se acabará aclarando, me imagino, hay un mensaje común, y es que esto no empañe las concentraciones oficiales, tanto las de la sociedad civil como las de los partidos políticos. Vamos a empezar, por cierto, con una oyente que nos ha enviado un vídeo que ella misma describe. En este vídeo aparece el chico encendiendo una bengala. Empezamos a gritarle todo el mundo a este tipo: fuera, 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 para que nosotros no queremos eso, no somos para nada violentos. Mis hijos estuvieron en la manifestación de 7 a 9 menos cuarto. A las 9 menos cuarto empezaron a venir grupos de encapuchados, vestidos de negro, a liarla. Y entonces cuando se vinieron, y es cuando se organizó todo el follón. Lo siento mucho por los pobres policías. Lo que es ya, no sé cómo calificarlo, es lo de Santiago Abascal. Va a terminar como ciudadanos, va a terminar igual que terminaron ellos. Como no ponga pie en pared, va a demostrar que es un infantil. Francamente, una pena que se haya metido la extrema, o los nazis o quien sea, a estropear algo tan precioso como era lo que estaban haciendo las personas mayores, que era defender a España. Así no se defiende, quemando no se defiende, siendo igual que ellos no se defiende. Le han dado a la izquierda, al PSOE, todo lo que te necesitaba para decir que somos unos salvajes. ¿Por qué después de 3 días de manifestaciones absolutamente pacíficas, el cuarto día se monta semejante follón? Pues el tiempo que le costó a la izquierda a reunir estos profesionales de la violencia, que lo que quieren es amedrentar a la sociedad civil para que no vuelva a salir a las calles. Estos energúmenos que están reventando manifestaciones legítimas de los españoles, ¿no serán las nuevas balas y navajitas que se está autoenviando este gobierno de sátrapas para enfangar el terreno? Son capaces, como estamos viendo, de infiltrar a personas, organizar unos problemas muy graves, como los que han sucedido, y más graves todavía, y yo creo que se debiera de tener muchísima prudencia y solamente acudir a manifestaciones convocadas por la sociedad civil masivas, pero no este tipo de reacciones espontáneas. Por supuesto que tenemos que seguir saliendo a la calle. La utilización de Sánchez por los violentos no deben de retirarnos de unas manifestaciones legales para derribar a este gobierno. Dimisión, Marlaska ya. Después de ver la vulneración de nuestros derechos, como el derecho a la manifestación, incumplido por este gobierno, que estamos ya metidos en una dictadura, ahora más que nunca, el 18 tenemos que estar en la calle por nuestro futuro y por el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias y por el bienestar de España. Bueno, ahí están las manifestaciones del día 18, las que se convocan también este domingo, lo hace el Partido Popular en las diferentes capitales de provincia de España. Pero claro, lo comentaba Federico a primera hora de la mañana, las manifestaciones espontáneas están muy bien las primeras jornadas. Cuando ya llevas 3, 4, 5, tiene que haber una organización para que no suceda y se evite que entren esos grupos radicales que se han introducido. Y luego las detenciones. La policía sabe perfectamente quién está detrás de esos grupos extremos
sabemos que están reventando las concentraciones. Aquí siempre hay que preguntarle el qui prodest, a quién beneficia. Evidentemente, la desnaturalización de esos movimientos espontáneos, yo prefiero que la gente cuando ejerce su derecho a manifestación siempre sea sobre una paternidad determinada. ¿Quién es el convocante de esa manifestación, ¿no? Más allá del deseo y el lógico espontáneo del estado de malestar y el estado de cabreo que existe en la ciudadanía. Por tanto, aquí todos estos hechos que han producido, evidentemente, al propio gobierno. Y luego tampoco hay que descartar que la estupidez existe, y muchas veces la estupidez existe y tiene un amplio radio de acción, y muchas veces estúpidamente se convierte en errores que lógicamente benefician o utiliza el gobierno para intentar ocultar el gran transformación que se está produciendo con la amnistía, con todo el cambio de la abolición del Estado de Derecho, como la colonización de las instituciones, todo un cambio de régimen, pues estamos en marcha de un cambio de régimen en manos de aquellos que dieron un golpe en Cataluña, y probablemente ahora mismo ese golpe, ese proceso que se ha extendido al conjunto de España, pues está liderado desde la Moncloa por el actual presidente en funciones. El presidente en funciones, por cierto, que ya solamente se manifiesta a través de la red social X cada vez que tiene que hacer algún comentario sobre lo sucedido en las calles de Madrid o de cualquier otra ciudad española. Por cierto, una cuestión que no hemos abordado, pero que es realmente sorprendente y que también dice mucho del nivel de degradación al que se ha llegado en este país, es la falta de información que en la que se está desarrollando todo ese proceso de negociación entre el Partido Socialista y Junts en Bruselas. Es decir, ya no es que no se pueda votar o que los españoles no sepamos qué es lo que contenía ese programa real y definitivo del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, sino que esas negociaciones están en un punto paralizado, según nos están diciendo, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? La desinformación es absoluta. Una cosa es lo que se dice cuando se está en el gobierno o se hace, y otra cosa distinta es cuando se está en la oposición. Pero no hay Paco, más en que este caso se ha dicho estando en el gobierno. Claro. ¿Me dejáis acabar? No, si me dejáis. Sí, por supuesto. Entonces, te dejamos cuando Sánchez estaba en la oposición, ¿no?, y era tertuliano, pues apelaba a la transparencia, apelaba como al streaming que decía el tonto de Pablo Iglesias, ¿no? Digo, tonto político, no personalmente, no, obviamente, las tonterías que decía, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué ocurre? Que cuando la izquierda mediática, me gusta mucho hablar de la izquierda mediática, ¿no?, criticaba, si os acordáis, pues el plasma de Rajoy, sí. ¿os acordáis? El plasma de Rajoy no sé qué y tal, de golpe, ahora resulta de que el plasma se llama Pedro Sánchez, ¿no? Entonces Pedro Sánchez, declaración, ¿y qué hacen los periodistas, ¿no? ¿Qué hacemos los directores de periódico, desgraciadamente, ¿no? Deberíamos decir, oye, pues no acudimos. Oiga, ¿usted me va a hacer una declaración institucional? Pues oiga, no se preocupe, me la manda, y ya la recogeré o no la recogeré, ¿no? Entonces ellos que están en el oscurantismo más absoluto, porque claro, ¿cómo van a poder a informar que van a reconocer que Cataluña es una nación y que vosotros, que no sois catalanes como yo, sois unos pringadillos, ¿no?, que estáis para pagar y mantener a Cataluña? Digo, pringadillo irónicamente, ¿no? No me dice, no es tan irónicamente, pero es que es una realidad lo que está diciendo, ¿no? Lo que está es colonizándose el resto de España. Exacto. A favor de Cataluña, que es lo que está aconteciendo. Eso, ¿no?, es una situación, pero el reconocimiento de la nacionalidad catalana. El tema, el otro día, la comisión esa de 460.000 millones de euros, ¿no?, que reclaman los independentistas catalanes al resto de España, ¿no? Sí, eso, bueno, por supuesto, ¿no? Es decir, la exoneración absoluta de toda la basura, etcétera. Estos días, además, hablabais de las manifestaciones estas espontáneas o promovidas y tal, ¿no? Pues claro, ya están aprovechando para compararlo con los CDR, ¿no? Claro, para decir, claro, en Madrid los CDR son los cayetanos, ¿no?, esos del barrio porque pobrecitos, ahora me mandaba un tipo súper brillante, TAC, ¿no?, ¿sabes?, que me decía, yo me voy a protestar, pero vamos, es decir, ya me conoces, no soy ningún radical, no quemo coches, no rompo cristales, no asalto cajeros automáticos, ¿no? Bueno, pues caricaturizan, y luego es verdad que pues que aparecen estos radicales, desgraciadamente, que harían muy bien quedándose en su casa. No, pero respecto a la transparencia no hay que remontarse al plasma, querido Paco, de Rajoy. Es que el presidente del gobierno dijo, ahora es el tiempo de Feijóo, cuando termine el tiempo de Feijóo daré cuenta de cada uno de los pasos que iré dando. Y no da cuenta absolutamente nada. Es evidente cuál es la razón. Es decir, no puede tiene que ocultar al conjunto de la opinión pública todas las cesiones, y luego las irá graduando poquito a poco a medida que la rana se vaya aclimatando a la temperatura del agua. Y eso es lo que está haciendo.
haciendo Esa es su estrategia, desde luego. Pedro Sánchez, y evidentemente eso es lo que trae, lógicamente, la movilización que se está produciendo, e insisto, las manifestaciones, comprendiendo el estado de ánimo, el malestar que hay en la población, pero no se pueden hacer de forma espontánea, porque evidentemente eres un juguete roto en manos del que te puede manipular y que va a utilizar esas manifestaciones justo en la dirección contraria de lo que tú pretendes. Bueno, no hay muchos motivos para brindar, pero bueno, podemos ir haciendo la bodeguita para las Navidades. Sí, además que siempre se encuentra alguno. Sí. Siempre se encuentra alguno. Y crees? con Balduero, sí, hombre, sí. También optimista por naturaleza. Claro que sí. Y Balduero sigue haciendo marca España, Rosana, con ese Balduero 12 años, el vinazo que ha quedado en segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo en Alemania, codeándose con los más grandes de Europa, así que es la elección ideal para brindar. Bueno, vámonos al Corte Inglés, vamos a ver qué nos cuenta Laura. Hay veces que nos gusta tanto un móvil que no podemos esperar a tenerlo, o igual necesitamos cambiar ya la lavadora o el frigorífico. Pues para los que no pueden esperar más, el Corte Inglés adelanta el Black Friday en electrónica y electrodomésticos, desde ya con ofertas como la del Xiaomi Redmi Note 12 Pro de 256 GB por 249,90 € o la del smartwatch Xiaomi Watch S1 a 119 €. Y en electrodomésticos encontrarás el aspirador fregasuelos iRobot Rumba J7 Plus a 499 € o un frigorífico Combi Total No Frost LG por 1.119 €. Pero esto no es todo. Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas, como la tecnoventaja de la financiación, la de envío o la de seguro gratis. Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés. Ofertas válidas hasta el 12 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en tienda web o app. Es La Mañana de Federico. Es Radio. 10 y 12 minutos de la mañana, 9 y 12 en las Islas Canarias. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Bueno, Rosana. la actualidad, la última hora, ¿por dónde pasa? Pues mira, precisamente por donde Pedro Sánchez quiere. Mientras gana tiempo en Bruselas, el debate de los medios hasta ahora es si el Partido Popular condena o no condena los altercados de ayer, si Vox los alienta o si los independentistas copan el relato. Por ejemplo, Carles Puigdemont en Twitter acaba de decir: después de lo que está pasando en Madrid, ¿a qué hora sale el rey a ordenar el a por ellos? ¿O es que está con ellos? Gerardo Pisarello, en Televisión Española en Cataluña, ha aportado la novedad al argumentario. Lo que tenemos son unas derechas que se están comportando como derechas antisistema y que están intentando ganar a través de organizaciones afines y de movilizaciones organizadas desde los barrios ricos de Madrid, lo que no pudieron ganar en las urnas. Des dels barris rics de Madrid, el que no poden guanyar a les urnes. Bueno, es lo que estaba comentando Maruen hace unos instantes, ¿no? Es la ridiculización, ¿no? Absoluta de todo, ¿no? Y la equiparación, ¿no? De lo que ha sucedido hace unas horas en Madrid con lo que sucedió durante el golpe y los días posteriores al golpe y las leyes de desconexión con los CDR, ¿sabes? Que es una cosa... De hecho, preguntado por el Tsunami Democrático, ha dicho que eso eran manifestaciones que no se pueden vincular al terrorismo. Bueno, cada uno con su mensaje. Acusaba a Feijóo de no condenarlo de Ferraz y también acaba de incidir en ello Pilar Alegría en el mismo programa y en la misma cadena donde Bendodo acababa de decir esto. Desde el Partido Popular, insisto, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, sobre todo la que hemos vivido en las últimas horas y en los últimos días contra la sede de un partido político como es el Partido Socialista. Ahora bien, insisto, el Partido Socialista, que tiene derecho a indignarse por lo que está sucediendo en la puerta de su sede, quiere amnistiar hechos más graves. Bueno, no solo eso, sino que alentó concentraciones acarreando incluso autobuses para que fueran a boicotear la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta, es decir, en un momento liderado por Susana Díaz, es decir, y desde el ámbito del Partido Socialista, es que estamos... Y eso no eran manifestaciones ante la sede del partido, era ante la sede del Palacio del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, precisamente para boicotear una elección, ¿no? Bueno, y desde Vox ha hablado Ignacio Garriga. En Telecinco ha condenado las agresiones a los agentes, pero ha dicho que el pueblo español se ha puesto en pie y que está actuando en defensa propia. Así que se desvinculan de los grupos violentos de ayer, dicen que no tienen nada que ver con Vox, pero al mismo tiempo animan a continuar con la movilización permanente en las sedes socialistas. Eso sí, dice, de forma pacífica. El problema es que a estas alturas ya no se sabe si ambas cosas son compatibles.
España no solo se defiende en tertulias o en platós de medios de comunicación o en columnas de diarios, sino que se defiende en la calle y sobre todo desde el epicentro del golpe de Estado, que son las sedes del Partido Socialista Obrero Español. Un Partido Socialista que está dispuesto a vender, como he dicho, nuestra patria, a volar el Estado de Derecho y a jugar con nuestro mayor legado, que es la unidad de nuestra patria. Nosotros animamos a esa permanente movilización de todos los españoles, una movilización pacífica. Claro, ¿y cómo controlas que sea pacífica? Es que, claro... Bueno, pero si es que es muy sencillo, que vos convoque una manifestación y está en su derecho al respecto. Si es que eso es así, como lo hace el Partido Popular, lo hacen plataformas cívicas, etcétera, etcétera, lo ha hecho la sociedad civil en Cataluña. Es natural que cuando el derecho a manifestación hay que garantizarlo, es un derecho fundamental, pero hay que hacerlo de determinados canales y sabiendo quiénes son los convocantes, la paternidad de los convocantes y tomar unas garantías determinadas para que no se vuelva precisamente en contra del motivo que lleva a salir a la calle y a hacer estas iniciativas y luego espontáneas, lo ¿no? del asunto de frente a la sede del partido. Bueno, o sea, estos que alentaban las movilizaciones rodeando el Congreso, en funcionamiento, en plena sede, en pleno control, con plenos en marcha. Son los que ahora dicen que no, que frente a la sede del partido no. Hombre, es que, Rosana, te recuerdo que ha habido concentraciones alentadas desde determinados medios de comunicación que ahora se escandalizan con eso, ante la sede de Génova, ante la sede en la calle San Fernando del Partido Popular en Sevilla y otras sedes del Partido Popular. Eso se ha hecho directamente. Jaleando, eso que era expresión del jarabe democrático, ¿no? Sí. Jarabe democrático, es decir, los escraches hay que repudiarlos frente a cualquier fuerza, frente a cualquier persona. Los canales de manifestación, insisto, tienen que ir por otros parámetros y unas determinadas garantías. Entonces, lo que tú no puedes hacer es decir, a mí me parece mal cuando tú lo has protagonizado de forma además mucho más grave, con mayores incidentes, etcétera, etcétera, y con una mayor tolerancia por parte de los cuerpos policiales, por cierto. Bueno, ya está aquí Isabel González. Bueno, gracias, Vanessa, Buenos días, muchas gracias. Rosana. Buenos días. Bueno, ¿qué te pasa? Pues no sé si hay conflicto diplomático. Bueno. Estamos a punto de vivirlo entre las embajadas española y danesa, por lo que pon hemos al vivido día a nuestra audiencia, porque a lo mejor acaban de conectarse, cosa 12 que dudo, horas porque trepidantes los que hemos seguidores vivido son muy... desde que ayer se anunció que existían unas fotos en las que vemos a Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova, que no tienen nada que ver, o por lo menos no tenían nada que ver hasta que ayer pudimos intuir de qué iban las fotos, paseando juntos por Madrid. Una secuencia además Federico de Dinamarca, imágenes. príncipe heredero. El que lloraba en el altar con Mary Donaldson, a moco tendido, el mismo, además vestido como como el soldadito de plomo, ¿no? Esa estética que es muy elegante. Bueno, pues ayer sabíamos que el 25 de octubre fueron fotografiados y, como digo, en las imágenes vemos varios momentos de una velada que consistió en paseo por el Parque del Retiro, llegar a la casa de Genoveva en el barrio de los Jerónimos en Madrid, que está a 2 minutos andando del Retiro, 2 horas allí, cambio de ropa, salida, en coche traslado al Corral de la Morería, cena con espectáculo flamenco en un reservado y de nuevo a la 1 de la mañana con todo el público fuera de ese local, de nuevo montarse en un coche, dirigirse a la casa otra vez de la mexicana y allí pasar 7 horas el príncipe para a las 8:30 de la mañana salir con el pelo despeinado, su maleta y meterse en un coche con matrícula danesa rumbo al aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez para volver a su país. ¿Qué hacía mientras su señora, Mary Donaldson? Pues impartir una charla sobre bullying en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Pero conexión aquí, yo la no conexión, entiendo nada. Después de que ella a todos los periodistas de esta tertulia enviase un mensaje diciendo no hay una relación romántica, no hagáis especulaciones. La explicación más o menos en hola.com, me imagino que viene de ella, pero en ningún momento lo ponen en su boca, diciendo que son de una pandilla de conocidos, que la persona que iba a enseñar, porque el motivo de la visita de Federico a España era para ver la exposición de Picasso en el Museo Thyssen, era que ese amigo común iba a enseñarle la exposición, que se pone malo de COVID y que ejerce de Cicerone Genoveva Casanova. Pero claro, los Cicerone de ahí a prestar tu casa, o sea, a ver, ¿cómo es que hay que tener en cuenta que ni el Ritz ni el Palace, dada la alta afluencia turística en Madrid,
pues no había habitaciones, yo he barajado supongo, una ¿no? posibilidad, pero no lo he encontrado, que en su mismo bloque haya una Airbnb y entonces se la haya pasado. Y has dicho 2 horas de paseo por el Retiro. No, paseo por el Retiro no sé cuánto. De 7 a 9 de 7 más o menos a 9 estuvieron en la casa de ella y luego de 1 de la mañana a 8:30 de la mañana repitieron el salea más cambio de ropa. Es decir, puede haber dormido en el sofá, pero al menos ha utilizado algún cuarto para cambiarse de atuendo. Entonces, y hay fotos, claro, hay una fotos, noticia absolutamente surrealista que culmina con un comunicado emitido esta noche por Genoveva Casanova, por los abogados en los que ha puesto, en cuyas manos ha puesto todo este asunto, un comunicado en el que les conmina a eliminar la información, a rectificarla, a dejar de sugerir, dice, cualquier afirmación o insinuación difundida en la que se manifieste afirmación e insinuación de una relación sentimental con Su Alteza Real, el Príncipe Federico de Dinamarca, siendo totalmente falsa. Su divulgación causa un grave perjuicio al honor y a la imagen de nuestra representada, así como a Su Alteza Real. Tienen 24 horas en este semanario del grupo RBA, según piden estos abogados, Ramírez y Crespo, para que esta información sea, si no retirada, al menos rectificada. Con lo cual, insisto, estamos ante algo. Claro. Hoy es el cumpleaños de Genoveva, hoy están todavía los reyes, se despedirán en un ratito en el aeropuerto en Copenhague, porque están con en esa visita oficial. Sí, con esas caras ayer que tenían de pularda, de directamente decir, ¿qué hablamos ahora con este señor? Claro, donde, por cierto, Mary de Dinamarca ha estado, pues como suele estar ella, ¿no? Absolutamente hierática, congelada, no en el tiempo, pero ¿qué va a hacer? Si es que, y luego me dicen nuestros amigos daneses, que los tenemos por supuesto, que la prensa allí está absolutamente ajena a la situación. La Casa Real Danesa pero la Casa Real Danesa ha publicado un comunicado también. Sí, que esto se está poniendo en el que más o menos no viene a decir si sí o si no. Más o menos lo que dice es que ellos no se meten en la vida privada de sus soberanos, ¿no? Así que tenemos una historia de culebrón absoluta que hace tiempo que no vivíamos. Yo, de verdad, que el que se pierda hoy la Crónica Rosa está tú que combinado. Conoces la al revista ostracismo. y quien dirige la revista y las personas que la elaboran. Esto es una agencia, yo me creo. Esto es una agencia, sí, lo que dicen. Pero habrá más fotos, habrá esa rectificación. Pues no creo que vaya a haber una rectificación. ¿De qué? ¿Por qué van a rectificar si tampoco están poniendo nada? Dice que pasaron la noche juntos y es una evidencia, salvo que por cierto, mira, ayer estaba Gabriela Guillén en el programa de Sonsoles, hizo una entrevista y contó algo que yo aquí aventuré. Reconozco que haciendo completamente broma, ¿te acuerdas de esa portada en la que se veía a Gabriela entrando en la casa de Bertín Osborne y saliendo 2 horas después? Dije yo, oye, pues lo mismo ha estado sentada en el sofá allí. Porque le ha dado una hoja de tensión. No, pues es verdad, es que lo confesó ayer. Dijo, no, es que estuve sentada en el sofá. O sea, que a veces, fíjate, de hacer una broma creamos una auténtica noticia que se confirma. De una broma se puede hacer un argumento. Sí, pero claro, nadie apostó por mi argumentación, todos se rieron, ja, pero al final yo tenía razón. No estuvo en la Eso casa. es lo que ocurre a los pioneros. Apostó la protagonista. Si eres mujer y un hombre duerme en tu casa, ¿sabes? Pues se genera esa expectativa que si son 2 hombres... sobre todo cuando es el príncipe heredero de Dinamarca. Bueno, pero al final también tiene... Yo me acuerdo una vez uno de ellos... El del gas, me da igual. Si has pasado la noche en casa de Genoveva Casanova, a lo mejor has hecho algo más que usar su lavabo. Pero una vez un rey me dijo y dice, mira, yo claro que yo tengo amigos, ¿no? Pero mis amigos han de entender que yo soy un amigo diferente, ¿no? Y eso lo puedes aplicar a los jefes de Estado de cualquier tipo, ¿no? Tienes amigos, ¿no? Entonces, claro, has de ir con cuidado. Porque, insisto, si el príncipe de Dinamarca, que no lo conozco, viene a mi casa y se queda a dormir, nadie pensará que nos hemos acostado juntos, ¿no? Digo, vamos, nadie genera esa expectativa ni esa idea, ¿no? ¿Sabes? Digo, podemos pensar cualquier cosa. Pasa que ya desde que dijo el clásico, las cosas no solamente es como son, sino como parece que son. Y evidentemente él debe ser consciente que si tú pasas la noche en casa de una señora, eso va a tener una lectura evidente. Pero vamos, el problema no lo va a tener solamente con la opinión pública, lo va a tener con su señora. Sí. Y no se podía quedar en casa del amigo porque estaba con COVID. Entonces, claro, ella también presta su la oferta hotelera de Madrid. Pero vamos a ver que tiene al lado, es decir, en el barrio de los Jerónimos tiene al lado el Ritz y el Palace, por tirar de nivel, vamos, no me lo creo, decir. no me lo creo. Y creo que él no iba a tener problemas de que le busquen una habitación desde la embajada. Y si no, está la embajada, está la residencia del propio embajador. Y si no, le dejas al señor, si él se ha caprichado del apartamento, y tú te vas a otro lado, te vas a casa de un
una amiga. Y si no, en el casoplón de Paco. A mí me divierten mucho esas películas del canal Hallmark, ¿no? O sea, eso me divierte muchísimo, ¿no? Navidades, Príncipe y yo, El Rey y yo, lo confieso. Oye, pero estamos en la clase. ¿A quién tienes hoy? Estamos en un clásico de la sección. Esto no es lo que parece. Bueno, yo ya me he apropiado de la frase del abogado de Cándido Conde Pumpido JR, que no se llama Candidín, que le llamamos nosotros Candidín, pero en círculos familiares llaman Candidiño, por aquello de la ascendencia Pumpidín, le llamo yo. Gallega. Pumpidín es mejor. Si no lo es, lo parece. Yo es verdad que cuando lo conocí a Cándido Conde Pumpido hijo, nos estará escuchando, se me presentó como soy el hijo de Cándido, porque no me molestó, me pareció... Pero con los apellidos no hacía falta la aclaración. No era necesario, ¿no? Y es verdad que es un chico agradable cuando lo conocí, ¿no? Luego, pues oye, su vida sexual, por lo visto, es muy intensa. En fin, bueno, y su vida judicial también. ¿A quién tienes en la tertulia hoy? Pues hoy tenemos pleno al 15. Está en Alaska, está Dani Carante y está Carlos Pérez. Yo no me lo perdería, no me lo voy a perder. Tampoco. Se quedan con Isabel González. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.